Buenos días, chiquillos. Les saludo en el nombre del Señor, esperando de que todos se encuentren bien en casita. En esta mañana vamos a hablar acerca de hacer lo correcto. La vida de un hombre ordinario con una fuerza extraordinaria. Antes vamos a escuchar la siguiente alabanza. La luz de Cristo brillará en ti. Levántate, aún hay fuerzas, tienes que seguir. Bien, hemos escuchado la alabanza, así que ustedes entenderán ya de qué personaje bíblico vamos a hablar. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen a los superhéroes? Todos, sin duda que todos, ¿verdad? Está el Hombre Araña, está Superman, la Mujer Maravilla, Thor y muchos más que ustedes deben conocer. Yo no los conozco mucho. Pero sé que hay muchos superhéroes que nos muestran la televisión, ¿verdad? Todos ellos tienen superpoderes. Algunos pueden trepar, otros pueden volar, pueden lanzar telarañas, pero lamentablemente no es verdad. Mate sus ilusiones porque no tienen superpoderes, ¿verdad?
Así que es una mentira. Bien, pero hay una buena noticia. La Biblia nos muestra de hombres que tenían superpoderes. ¿Por qué no tenían la fuerza que tenemos nosotros los seres humanos? Si no tenían una fuerza extraordinaria. Y lo encontramos en el libro de Jueces, el capítulo 13. Vamos a ver la vida de Sansón. El punto 1 dice que es hacer lo correcto. Vamos a dar lectura en el libro de Jueces capítulo 13, versículo 1 al 5. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Bien, vamos a hablar ahora de este hombre con una fuerza extraordinaria. Y el punto 1 decía que es hacer lo correcto. Cuando el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo, dice en el verso 1, fue entregado en mano de los filisteos por 40 años. Ustedes recuerdan la lección pasada que hablamos, que se habló acerca de Gedeón, que también fue entregado en mano de los filisteos por muchos años. En esta ocasión fue entregado por 40 años. El pueblo de Israel clama a Dios pidiendo un libertador. Por favor, ayúdanos, Jehová. Dios le oye su súplica, su clamor del pueblo de Israel, y se le apareció un ángel a un hombre llamado Manoa, quien su mujer era estéril y no tenían hijos. Ellos vivían en un pueblo llamado Sora, que pertenecían a la tribu de Dan. Se le apareció y le hizo la promesa de un hijo. Pero vemos que la promesa que Dios le hizo vino con unas instrucciones específicas. Y le dijo, en el verso 5 dice: Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará por su cabeza. También le dijo a esta mujer que no beba vino, ni sidra, ni cosa inmunda. Fueron las instrucciones que el ángel de Jehová le dio a la esposa de Manoa, la cual las cumplió. Las cumplió tal como le dijo el ángel, ¿verdad? Eso es hacer lo correcto. Es cumplir las instrucciones, cumplir lo que te dice el mandato de Dios. En nuestro caso es cumplir el mandato de Dios. Eso es hacer lo correcto. Los padres de Sansón hicieron lo correcto porque lo guardaron, lo cuidaron a Sansón, y sobre todo le dije, este niño era producto de una promesa, y le dijeron: el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar al pueblo de Israel. Bien, nosotros también tenemos que hacer lo correcto porque tenemos un propósito en nuestras vidas. ¿Por qué debemos hacer lo correcto? Sansón tenía la presencia de Dios. Cuando él luchó contra el león, dice que en el verso 5, la parte B del capítulo 14 dice: He aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Vemos cómo la presencia de Dios, de Jehová, estaba con Sansón, ¿cierto? Por eso es que debemos hacer lo correcto, porque la presencia de Dios está con nosotros, porque somos parte del pueblo de Dios, porque tenemos que comportarnos como cristianos. Por eso debemos hacer lo correcto. Mientras Sansón
tenía sus luchas, luchó con este león, Jehová estaba con él. Cuando él peleó con los filisteos con la quijada o la mandíbula de un asno, dice que el espíritu de Jehová estaba con él. ¿Cierto? Debemos hacer lo correcto porque somos hijos de Dios. Sansón era un nazareo de nacimiento, era un hombre apartado, consagrado para Dios. Por eso es que tenemos que hacer lo correcto, porque nosotros, chiquillos, nosotros no somos cualquier persona, nosotros somos parte del pueblo de Dios, porque tenemos que comportarnos como cristianos, somos consagrados para Dios para cumplir un propósito de Dios. En Primera de Pedro, si ustedes buscan en Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quizá decimos, somos niños, somos adolescentes. No somos cualquier adolescente. Tú, yo, mis hijos, sus hijos que son hijos de cristianos, somos el pueblo de Dios, somos cristianos, somos hijos de Dios, somos el pueblo elegido por Dios. No estamos solos. Recuerden que Sansón no estaba solo. Él estaba con la presencia de Dios para cumplir el propósito de liberar al pueblo de Israel. Por eso es que tenemos que hacer lo correcto, para agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Amén. Bien, entonces vemos todo esto, que debemos hacer lo correcto para agradar a Dios, ¿verdad? Sansón, elegido por Dios para agradar a Dios, para liberar al pueblo de Israel de manos de los filisteos porque los esclavizaban. Bien, el punto 3, vemos cuáles son las consecuencias de lo correcto o lo incorrecto. Viendo hacia Sansón, ¿cuáles fueron las consecuencias de haber dado lugar a su debilidad inmoral? Porque él tenía instrucciones de que él era un apartado para Dios, pero él dio lugar a su debilidad y se enredó con estas mujeres que no adoraban al Dios que él adoraba. Se apartó del camino, se perdió del camino. Entonces vemos cómo él fue cayendo de un engaño tras engaño y no pudo salir porque empezó a jugar con fuego, como dice el dicho, comenzó a jugar con fuego y terminó quemándose, ¿verdad? Él terminó quemándose, se sumergió en el pecado más y más y no pudo salir de allí, pero vemos que las consecuencias que él tuvo fueron muy tristes. Cuando él creía que tenía dominado todo el escenario del engaño, porque cuando Dalila le dice, por favor dime la verdad, ¿en qué consiste tu fuerza? La primera vez, él le dice, si me atas con 7 mimbras verdes, entonces yo me debilitaré y seré como un hombre común y corriente como todos ustedes. Dalila lo ató y él despierta y derribó las mimbras como romper un hilo o un papel. Nunca sintió que la habían atado porque él estaba jugando con la mentira. Dalila le dice, me has mentido, pero ¿por qué no me dices la verdad? ¿Dónde radica tu fuerza? Él por segunda vez cae nuevamente en la mentira. Y él dice, si me atan con cuerdas nuevas, yo me debilitaré. Volvió a mentir. La tercera vez, dice él, si tejieres 7 quedejas con tela y las asegurares con estaca, entonces me podrán dominar y yo seré como ustedes, un hombre común y corriente. Volvió a mentir. Dalila lo ató y él se levantó como si nada.
Entonces Dalila empieza a presionar todos los días y él se sintió muy presionado hasta que al final reveló su secreto. Fue su peor error, haber revelado su secreto, el decir que él era un hombre apartado para Dios. Confió en el enemigo, en aquella mujer que no compartía sus valores, no compartía sus costumbres, no compartía nada con él, no tenían nada en común porque era una mujer pagana, filistea. Él entregó su corazón al enemigo. Y esto fue lo que a él le dijeron, que él tenía que ser apartado, consagrado para Dios. Pero él se perdió del camino y dio rienda suelta a su debilidad inmoral. Pudo más su debilidad, ¿verdad? Entonces, cuando él revela el secreto, Dalila lo traicionó. Todos sabemos, ¿verdad?, que lo traicionó. Y allí fue cuando le raparon el cabello, le cortaron. Y él pensó, cuando despertó, él pensó como las otras veces: me voy a levantar y voy a seguir teniendo mi fuerza. Pero no se había dado cuenta en qué momento él perdió la presencia de Dios, porque Jehová ya no estaba con él. Dice en el capítulo 16 de Jueces, en el verso 20, dice: y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él nunca se dio cuenta cuando Jehová se apartó de él. ¿Por qué? Porque él jugó con las mentiras, entró en ese círculo vicioso del engaño y entró cada vez más en el pecado, se sumergió y terminó por hacer lo incorrecto. Esa fue una de las consecuencias de hacer lo incorrecto, y vemos cómo él terminó mal, ¿cierto? Las consecuencias de lo correcto y lo incorrecto fue que Sansón terminó solo. Consecuencia de lo incorrecto: terminó solo, terminó engañado, terminó traicionado, terminó sin ojos, sin saber a qué se exponía, terminó siendo burlado. Él terminó siendo burlado cuando a él le sacaron los ojos, le hicieron trabajar como animal, atándolo con cadenas para que moliese en el molino. Dice el capítulo 16, verso 21. Él le sirvió de juguete a los filisteos, dice en el verso 25. Los filisteos hicieron una reunión en el templo para rendirle homenaje a su dios Dagón, diciendo que haciendo la celebración de que lo habían atrapado a Sansón. Estaban todos disfrutando de su fiesta y se acordaron de Sansón y dijeron: traigamos a Sansón para que nos haga reír, para que nos divierta un poco. Terminó siendo burlado Sansón. Todo ¿por qué? Por no querer, por no hacer lo correcto delante de Dios, por no seguir las instrucciones que Dios le había dado, habiendo sido elegido para ser el libertador de Israel, ¿verdad? Eso fue las consecuencias de lo incorrecto. Fue burlado. Para terminar, aunque Sansón comprendió la verdadera fuente de su fuerza, no entendió el propósito de Dios. Y aunque vemos que la voluntad de Dios se cumplió, porque mientras estuvo vivo Sansón, el pueblo de Israel tuvo tranquilidad, Sansón no pudo disfrutar de las muchas bendiciones que le hubiesen esperado, ¿verdad? Pero Dios sí cumplió su propósito. Amén. Las consecuencias de hacer lo correcto, chiquillos, es que vamos a tener una vida bendecida, una vida llena de victoria. Es que tenemos la presencia de Dios. Cuando nosotros hacemos lo correcto, la presencia de Dios está con nosotros en medio de los problemas, en medio de este tiempo difícil de pandemia, de crisis social, de inseguridad en las calles. Muchas de las veces, en todo lugar, la inseguridad. Si la presencia de Dios está con nosotros, nosotros estamos seguros, ¿cierto? Estamos seguros. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Mientras nosotros hagamos lo correcto, nosotros estamos seguros en las manos
de Dios. Bien, espero que tengan una semana bendecida, que Dios les cuide, les guarde. No nos olvidemos que no somos cualquier persona. Somos parte del pueblo de Israel, somos el pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, linaje escogido por Él. Amén. Que Dios les bendiga, abrazos y hasta la próxima oportunidad.